Hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias a la iglesia y en Conchalí por la invitación. Ahora considerando el libro de Habacuc, así que vamos a seguir allí. Les voy a invitar a leer y también voy a compartir pantalla. Si ahí me dan el poder para compartir la pantalla, unas pequeñas imágenes. Libro de Habacuc, el capítulo 2. Habacuc, el capítulo 2, versículo 1, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ese es un texto muy conocido, mas el justo por su fe vivirá. Está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Verso 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hemos dado lectura allí al capítulo 2 del libro de Habacuc.
Este capítulo se divide en dos porciones, la primera del versículo 1 al versículo 5 y la segunda del 6 al 20, donde nos presenta 5 ayes. Los 5 ayes de Habacuc son los pecados que el pueblo de Israel estaba cometiendo, y por sus pecados ellos iban a ser juzgados. Y lo repetimos para los hermanos que no estuvieron en las otras porciones. El pecado del pueblo de Israel era grave, pero Dios iba a utilizar a un pueblo más malvado que ellos para hacer justicia. Voy a compartir una pantalla ahora para que vayamos viendo el, el proceso que vivió este pueblo, el pueblo de Israel. El profeta Habacuc, que su significado en el idioma hebreo puede significar abrazo o abrazo ardiente. Un abrazo como podría ser, esa es la traducción literal. Y el versículo, capítulo 2, verso 4, donde quedamos la vez pasada, se puede estar refiriendo a este rey, al rey Nabucodonosor, porque Habacuc está hablando a Dios, preguntándole a Dios, y le está diciendo, ¿acaso no estás tú, Dios? Toda la maldad que estamos viendo a nuestro alrededor, la violencia, el pecado, las peleas continuas, ¿acaso tú no estás viendo todo esto? Y Dios le responde, sí lo estoy viendo y lo voy a castigar. Entonces, Habacuc se sorprende cuando luego se le dice cómo lo va a castigar. Cuando le dice, yo voy a traer a un pueblo, voy a traer a los caldeos, y ellos van a ser los encargados de castigar al pueblo de Israel. Y eso es lo que no entiende Habacuc. ¿Cómo es posible que un Dios santo, un Dios limpio de ojos para ver el mal, va a castigar la maldad de su pueblo con un pueblo más terrible y más malvado que él, el pueblo de los caldeos, el pueblo de los babilónicos, que según la estatua que vio en un sueño Nabucodonosor, es el imperio más grande que ha existido en toda la tierra, porque según la estatua de Nabucodonosor que él vio en un sueño, él representaba la cabeza de oro. Para Dios, Nabucodonosor representa la cabeza de oro, el imperio más grande, más que todos los imperios que nosotros hemos conocido a lo largo de la historia, es el pueblo babilónico en la cabeza de oro. Y por lo tanto se puede deducir que este texto se refiere a este rey. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, es orgullosa. Y recordemos qué pasa con los orgullosos. El orgullo, hermano, hermana, el orgullo es un pecado. Hay que tener cuidado porque a veces, sin darnos cuenta nosotros, somos orgullosos. Así que, ojo con eso. A veces solapadamente el enemigo nos ataca para sacar de nosotros este pecado, que es el orgullo. Pero ¿qué hace Dios con los orgullosos? Al orgulloso Dios lo humilla. Y al humilde hace todo lo contrario. Al humilde Dios lo exalta. Así que Nabucodonosor era un hombre que estaba en orgullo. Él estaba avanzando en las grandes batallas, estaba derrotando al imperio asirio y quería ir por más. Y dentro de las tierras que él quería conquistar estaba el pueblo de Israel. Geográficamente, Israel se encuentra en lo que se llama la media luna fértil. Por eso todos los imperios quieren conquistar Israel, porque es un lugar muy estratégico, a pesar de ser un país pequeñito que aproximadamente tiene lo que era la región del Biobío, la región antigua del Biobío, porque ahora se separó y hay dos regiones, pero la región antigua del Biobío es un país pequeñito. Sin embargo, allí Dios puso a su pueblo
escogido, al pueblo de Israel. Y todos los imperios querían atacarlo. Los asirios lo atacaron, se llevaron cautivos personas, y ahora viene el turno de los caldeos, de los babilónicos, un imperio grande. Y este texto, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y luego viene el famoso texto, mas el justo por la fe, por su fe, vivirá. ¿Cuál es el contexto? Porque nosotros lo conocemos por Pablo. Pablo lo mencionó 3 veces, por lo menos, casi textual, este texto. En tiempos posteriores lo ocupó el reformador Martín Lutero. Este fue el texto, pero él no lo sacó de Habacuc. Lutero lo vio en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Ahí lo vio Martín Lutero, y este texto le impactó bastante, porque Lutero vivía, ¿no?, en un tiempo donde se hacían obras para salvación y varias cosas más que vamos a ver. Pero de aquí sale ese texto. Pero el contexto, el contexto tiene que ver con que si hay problemas a nuestro alrededor, como los hubo en la época de Habacuc, al ver nuestro alrededor la degradación de la sociedad, que por lo menos, como se decía en oración, nos identifica bastante en este tiempo, en nuestro país. No es el mismo país que conocimos hace 10 años atrás, no es el mismo país. Han cambiado muchas cosas y la pandemia aceleró otros cambios más. Así que no es el mismo país, está totalmente cambiado en todas las áreas. Y al ver esto a nuestro alrededor, la degradación, la desesperanza, la violencia, todo lo malo, etcétera, y podemos poner muchos etcétera. Cada uno de nosotros tiene sus etcéteras que puede agregar. Entonces nosotros debemos vivir por fe. Y en el contexto que se escribió el texto significa enfocar la mirada en el Señor, pensar que Él es justo, a pesar de todo lo que podamos ver, de toda la degradación que está pasando en nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, también en otros países. Pero ver todo eso, entonces nosotros elegimos a conciencia, no estamos negando la realidad mala, no lo estamos negando, pero decidimos nosotros, en vez de enfocarnos en lo malo, de enfocarnos en la desesperanza, nosotros a conciencia y por fe decidimos enfocarnos en Dios, en que Dios es justo, en que Dios es fiel, en que Dios es el Señor y soberano de todo, y que Él gobierna y Él es fiel a los suyos, y que Él gobierna y reina. En ningún momento Dios ha dejado el trono, Él es soberano. Cualquier cosa, lo más malo que pueda pasar, a veces nos cuesta entender esto, lo más malo que nos toque pasar es porque Dios lo ha permitido en su soberana voluntad. Hay un propósito. Dios no hace nada sin un propósito. Pensemos en el caso de Job, para irnos a un caso extremo. A Job se le murieron todos sus hijos, perdió toda su riqueza, todas sus ganancias, todo, todo, todo. Y más encima luego le sale una enfermedad maligna en la piel, y él se rascaba con tiestos. Un hombre siendo tan rico, tan poderoso, y estando luego desventurado, rascándose con un tiesto su piel, su cuerpo. Y él reconoce que todo tiene un propósito, y Dios no hace nada sin despropósito, Él lo hizo todo. Así que Habacuc llega a este mismo convencimiento. A pesar de todo, Dios, lo que está pasando, la degradación, la desesperanza, lo malo, la violencia que le está viendo, nosotros como creyentes tenemos que elegir vivir por fe. Y ese es el contexto del texto. Ahora, como mencioné a Martín Lutero, algunos dicen que sacó su texto de contexto respecto a Habacuc, pero Lutero estaba pensando en el libro de Romanos, que lo ocupa también Pablo.
Cuando se convierte el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que era su nombre hebreo, el nombre judío era Saulo, Saulo, el rabino Saulo, el fariseo Saulo. Ahora, como él le predica a los gentiles, ocupa su nombre romano, que significaba Pablo, así que es el mismo nombre. Y Pablo se convierte camino a Damasco, y él era un erudito de los escritos antiguos, de los profetas, y específicamente parece del profeta Habacuc. Y él en 3 oportunidades menciona este texto: mas el justo por su fe vivirá. El apóstol Pablo le predica a todo el imperio romano donde no se había predicado al Señor Jesucristo. En el siglo I, la gente pensaban que era la continuación de la religión judía. Pablo llegaba a las sinagogas a predicar, pero este texto le impactó y por lo tanto él lo utiliza en el libro de Romanos y también en el libro de Gálatas. Y se utiliza también en el libro de Hebreos. Algunos piensan que Pablo escribió Hebreos, no tenemos la seguridad, así que vamos a decir que Pablo ocupó solamente 2 textos con seguridad, y el que está en Hebreos, el tercero, no tenemos la seguridad de que Pablo lo haya escrito, pero ahí también está: el justo por la fe vivirá. Y nosotros también podemos ocupar este texto en el día de hoy. ¿Por qué es uno de los más importantes? El escritor a los romanos, Pablo, el escritor a los Gálatas también, y Hebreos 10:38 nos hablan de este texto: el justo por su fe vivirá. Es sacado de este profeta. Dijimos la vez pasada y lo repetimos, que se llaman profetas mayores y profetas menores, no por la extensión, o sea, no porque sean más importantes, sino por la extensión de sus escritos. Así que hay 12 escritores, 12 profetas, que sus escritos son más cortos, y por eso algunos le llaman profetas menores, otros le llaman los 12 profetas, pero allí está. Así que vamos a examinar solamente a grosso modo, vamos a leer estos textos. Romanos capítulo 1, verso 17. Y este es el texto que le llama la atención a Martín Lutero en la Reforma. En el contexto de él, las personas estaban trabajando por su salvación, echando monedas a unas cajas para sacar gente del purgatorio y haciendo obras para salvarse. Dentro de ese contexto aparece este texto como un candelero para Martín Lutero. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí cuando Pablo dice, como está escrito, se está refiriendo a lo que vemos en Habacuc. Habacuc. Yo me pregunto entonces si nosotros somos capaces de identificar textos en el Nuevo Testamento que aparecen allí escritos porque los escribió Pablo, y Pablo era un fariseo, así como Nicodemo, personas que conocían el Antiguo Testamento. Y el Señor, por ejemplo, le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿podemos nosotros saber dónde está escrito eso en el Antiguo Testamento? Cuando el Señor le dice a los fariseos también, y como la señal que les voy a dar a ustedes es la señal del profeta Jonás. ¿Podemos saber nosotros a qué se está refiriendo el Señor con la señal del profeta Jonás? ¿Somos capaces de ir al Antiguo Testamento y buscar el libro de Jonás y buscar dónde está la señal del profeta Jonás?
Cuando el Señor dice, será hombre y mujer, como en el principio, somos capaces de ir al lugar donde el Señor muestra que varón y hembra los creó, y eh, ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Tenemos esa capacidad de ir al Antiguo Testamento y buscar, cuando en el libro de Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Podemos decir, esto lo escribió el profeta Isaías, esto lo escribió el profeta Jeremías, y vamos al Antiguo Testamento y encontramos esos escritos. Cuando el Señor en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que se está refiriendo a un salmo en la antigüedad, y encontramos ese salmo y sabemos a lo que se está refiriendo. Varias veces encontramos en la Escritura para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y varios textos que aparecen en las cartas de Pablo son sacadas de los profetas mayores y los 12 profetas, o profetas menores así llamados. Y uno de esos textos es: el justo por la fe vivirá. Aquí en Romanos se enfatiza lo que es el justo, porque viene hablando de la justicia, viene hablando de eso. Mas el justo por la fe vivirá. El libro de Romanos nos habla de eso. La justicia de Dios se manifiesta por la fe. Y por eso le llama la atención al reformador Lutero, porque en aquel tiempo estaban las obras predominando, y él empieza a leer y llega a este texto. Y algunos piensan, por los escritos de Lutero, que él vio este texto cuando iba subiendo unas escalinatas en Roma, y varias personas iban de rodillas, sacrificando sus cuerpos, subiendo esas escalinatas. Conocemos la idea nosotros en el día de hoy. Mi pueblo natal es Yumbel, un pueblo entregado también a la idolatría hasta el día de hoy. Gente con sus rodillas sangrando, gente con sus espaldas haciéndose alguna cosa, pensando que con eso va a agradar a Dios las obras. Pero los profetas dicen que nuestras obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántas personas hay que están haciendo sacrificios, haciendo obras para alcanzar salvación? Y aquí están los textos, y sale de Habacuc: el justo por la fe vivirá. El que aparece en Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí en el libro de Gálatas lo está enfatizando hacia lo que es el vivir, el vivir. El creyente en este mundo va a vivir por fe. ¿Se acuerda lo que le pasaba a los Gálatas y cuál era su problema? El libro de Gálatas no fue escrito a una ciudad como el libro de Corintios, de Corintios, porque ahí estaba Corinto, una ciudad. El libro de los Gálatas fue escrito a una región, la región de Galacia. Así que eran varias iglesias que se habían contaminado con esto. Ellos habían empezado por el espíritu, pero habían terminado por la ley. Habían comenzado con lo nuevo, con lo que el Señor venía hablando de la fe, pero habían vuelto a la ley, al judaísmo, a los preceptos, a los mandamientos. Y en el día de hoy hay religiones que son apegadas a esto, están apegadas a las tradiciones, a los mandamientos, al judaizar. Hay algunos que han caído también en eso de guardar leyes judías para nuestros días.
Hay congregaciones que han caído en lo que es las danzas y dicen, ¿y cómo el pueblo de Israel danzaba? ¿Cómo el pueblo de Israel diezmaba? ¿Y cómo el pueblo de Israel? Pero es el pueblo de Israel. Hay una separación bien grande con la iglesia. La Biblia muestra esta separación. Así que los Gálatas habían caído en esto, de volver atrás. Y entonces Pablo le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es clara, recibieron la salvación por el oír con fe, no por las obras de la ley, no por cumplir los mandamientos judíos ni las tradiciones judíos. Y luego habla del pacto que hizo con Abraham, el padre de la fe, y muestra él entonces que Abraham, el padre de la fe, fue justificado antes de circuncidarse, antes de comenzar eso, la circuncisión, el pacto. Antes de eso ya era justificado por su creencia, por su convicción. Él vivió por fe, salió a la tierra que Dios le había dicho sin saber a dónde iba a llegar, pero salió porque fiel es el que le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham, el padre de la fe, salió confiando en Dios. Eso es la fe, eso es la fe. Confiar en el que hemos creído, vivir por fe. Así que aquí en Gálatas, este texto sacado de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, está enfatizando el hecho del vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál es el tercer texto? La tercera vez aparece en el libro de Hebreos. Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. ¿De qué es lo que viene hablando aquí? Viene hablando de la fe. Así que aquí el énfasis de este texto está en la fe. Incluso después que se habla este texto, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando se está hablando aquí en Hebreos de este texto, se está enfatizando en la fe. Y entendemos esto también porque damos vuelta a la página allí y encontramos el capítulo 11 del libro de los Hebreos, que lleva como título la fe, y aparecen los héroes de la fe, y por la fe Abel, y por la fe Enoc, y por la fe Noé, y por la fe Abraham, los varones de fe, los hombres de fe. Así que en este libro de Hebreos, el énfasis está en lo que es la fe. ¿Te fijas? Un mismo texto sacado del profeta Habacuc, nos ha enfatizado en lo que es tres textos y el énfasis es distinto, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Un mismo texto sacado de Habacuc, en un lado enfatiza lo que es el justo, a la persona del justo, que el justo vivirá por fe. En Gálatas nos enfatiza que el vivir es por fe, el creyente tiene que vivir por fe y va a experimentar en su vida momentos donde va a tener que vivir por fe, va a tener que hacer cosas a pesar de que el entorno le diga lo contrario, porque Dios le ha dicho que haga eso. Eso es vivir por fe. Y aquí enfatiza la fe. El justo por su fe vivirá. Y tenemos todo el capítulo 11 del libro de los Hebreos hablando de la fe y de los hombres de fe y de lo que hicieron por fe. Hay algunos que hicieron grandes cosas por fe y quedaron sus nombres registrados allí, pero también tenemos el caso de otras personas que también tuvieron fe, y dice el capítulo 11 de la fe, Hebreos 11, 36 dice, otros experimentaron vituperios por la fe, azotes por la fe, y además de esto, prisiones y cárceles por la fe. ¿Se fija? Ahí está la otra parte de la fe. Aparece el capítulo 11, personas haciendo grandes cosas por la fe,
Y luego llega al versículo 38, donde personas fueron vituperadas, fueron azotadas, echadas en cárceles y en prisiones, también por la fe. Así que la fe tiene esta doble porción, que se hacen grandes cosas por fe, pero también se sufren grandes cosas por fe. Hay países comunistas como Corea del Norte o la China comunista donde está prohibido estar congregándose o con una Biblia, es terrible. Hay otros países comunistas como Cuba que permiten que la gente se reúna, pero envían a gente del Estado a mirar cómo son las reuniones, pero los dejan. Pero no es lo mismo en nuestro país. En nuestro país vivimos, podríamos decir, todo calmo, todo tranquilo. Nadie nos va a perseguir por nuestra fe. Ha sido así. Así que tenemos el mismo texto con énfasis diferentes, énfasis diferentes. Y aquí el que yo hablaba de Martín Lutero, también él lo ocupó. Él reformó lo que era la Iglesia Católica allí. Todos los abusos de la Iglesia, él los denunció públicamente y también sufrió persecución por su fe, porque hay momentos en que hay que ser valientes y sufrir persecución por la fe. Hay países donde, como decía, no se persigue a los hermanos, está todo muy tranquilo, muy calmado, pero llega un momento en que hay que levantar la voz. Hay momentos en que es primero obedecer a Dios antes que a las autoridades. Sabemos que Romanos nos habla de que tenemos que obedecer a las autoridades porque por Dios han sido puestas, pero hay momentos y llegan momentos y ya hemos experimentado en nuestro país, por lo menos yo lo he experimentado, que he tenido que elegir obedecer a Dios antes que las autoridades por asuntos morales que tienen que ver con las leyes de ideología de género. No podemos quedarnos callados y decir, sí, estoy de acuerdo, no podemos, no se puede ir contra la conciencia, lo que decía Lutero. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es verdad, no podemos decir lo contrario. Y luego aparece el texto allí en Habacuc capítulo 2, versículo 5. Dice, también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. ¿Sabe que este pecado de la borrachera, de la embriaguez, a veces no lo tomamos muy en cuenta, pero trae consecuencias graves y lamentables? Sabemos si hay algún amigo aquí que el tomar vino no es pecado, no es pecado. Incluso Pablo le recomienda a Timoteo que tome un poco de vino por su estómago. El pecado es la borrachera, el embriagarse, el tomar desmedidamente este, este brebaje, este líquido, el que es dado al vino. Esto nos enseña Habacuc, capítulo 2, versículo 5. Trae consecuencias el ser dado al vino, el tomar desmedidamente, el embriagarse, el ser un esclavo del vino. Esa es la idea. Estar encadenado, que no puedo hacer nada, no puedo consumir ni comer nada si no estoy también tomando vino. El estar en un grupo de amigos y que todo esté como apagado, si no es que no abrimos una botella de vino, si no tomamos y nos embriagamos para alegrarnos un poco. El que es dado al vino. ¿Y qué produce esto? Produce la traición. Y Dios nos advierte de esto del vino. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta que lo traicionen? A ninguno. Pero la traición tiene que ver con esto del vino. Muchos testimonios hay de personas que, habiendo tomado un poco de más, se han tenido que arrepentir de las consecuencias que han provocado el tomar de más este líquido. Accidentes,
accidentes, choques, lamentables accidentes de tránsito. ¿Y cuánta campaña no se hace cada año en las fiestas? Va a llegar septiembre, campañas para que la gente no maneje cuando está en estado de ebriedad. Y volvemos a ver las noticias cada año, muerte. Gente que no tomó nada de alcohol, pero lo chocó alguien que sí había tomado. Así que cuando se incurre en este pecado, aparte de dañarse a uno mismo, también está dañando a otras personas inocentes, personas que son amigas, buenos amigos, se embriagan y comienzan a discutir y de repente uno saca un arma y asesina a su amigo en un momento de conflicto por ser dado al vino. Es una de las drogas que está legalizada, pero no porque una droga esté legalizada es que Dios esté de acuerdo con ello. ¿Qué pasa si el día de mañana se legaliza todo lo que es la marihuana y la cocaína? ¿Se fija la diferencia? Son cosas que la escritura dice allí claramente. Hay ley de Dios y está la ley de los hombres. No porque una ley humana autorice alguna cosa quiere decir que está todo bien. Podría, por ejemplo, me llegó una pregunta una vez al correo respecto a un negocio. ¿Podría un creyente tener un negocio de alcoholes, por ejemplo? Porque es un negocio legal. ¿Podría? ¿Qué le contestaría a usted? ¿Qué pasa si esa persona tiene el negocio, un negocio próspero, pero y ve, cada día que ve accidentes de tránsito o estos asesinatos entre amigos ebrios, ¿no pensará, acaso yo que soy el dueño de la botillería, no soy cómplice de todo esto? El que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, y luego dice el texto, ensanchó como el Seol su alma. Hay una conexión entre este pecado también y el alma. El libro de Proverbios también nos habla bastante de este pecado, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Así que ahí está Habacuc dándonos las advertencias. Esto no es nuevo, obviamente, esto no es nuevo. También lo que es la drogadicción, alguien podría pensar que es nuevo, pero en la antigüedad tenía otro nombre, pero también los sacerdotes, por ejemplo, los sacerdotes paganos, los sacerdotes de las culturas primitivas, tenían ellos visiones y cosas, y antes de tener sus visiones y todas esas cosas, por ejemplo, masticaban coca. Aquí los sacerdotes de las culturas primitivas en América Latina. Obviamente entendemos por qué llegaban a ese éxtasis y veían y escuchaban cosas ellos. Y luego de eso entramos a lo que es los cinco ayes que aparecen en Habacuc. Está el versículo, el primero está en el versículo 6, el primer ay, luego en el versículo 9, el segundo ay, y luego el versículo 12, el tercer ay, del que edifica ciudad con sangre. El cuarto ay está en el versículo donde dice, hay el que da de beber a su prójimo nuevamente con el asunto del alcohol. Y el versículo 19 dice, hay del que dice al palo, despiértate, ahí tiene que ver con la idolatría. Ahí están los cinco ayes de Habacuc, que él los escribe. Así que la tierra en el tiempo de Habacuc no estaba llena de mucha gloria, porque aquí en el libro también se nos dice que después va a estar la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, pero ese tiempo todavía no ha llegado. En el tiempo de Habacuc no era diferente. La vez pasada vimos cómo el tiempo de Habacuc se parece tanto al de nosotros, donde él veía violencia, enemistad, enojo, ira por todos lados. Y él pensaba, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios hace algo?
y entiende después que Dios va a hacer algo, pero después está juzgando a su pueblo. La tierra en el día de Habacuc no estaba llena de mucha gloria, ni tampoco lo está en el día de hoy. Los 5 ayes que vamos a ver, esto ya lo vamos a ver el día jueves, si Dios quiere, si el Señor no viene antes. Miramos estos 5 ayes y descubriremos los pecados que Dios aborrece. Y son bien actuales, bien actuales. Está el pecado de la avaricia, la codicia violenta. En el verso 6 aparece lo que es la acumulación de cosas, las deudas. Son temas que son súper actuales, por eso me llamó la atención estudiar este libro de Habacuc. El homicidio a sueldo, la sangre derramada, los violentos. Ese era, por ejemplo, un pecado que estaba aquí en Chile, no existía mucho, pero ahora ha ido creciendo. Personas que pagan para que maten a otra persona. La embriaguez, del verso 15 al 16, y la idolatría. Estos pecados son viejos pecados, pero actuales pecados también para nosotros en el día de hoy. Contaminan a las naciones en la actualidad, contaminan a nuestro país, y como decía, el país que conocemos hoy día no es el mismo país que conocimos 10 años atrás. Tantas cosas han ido cambiando y vamos a ver muchos cambios más prontamente. Prontamente vamos a ver cambios porque el Señor lo ha permitido. Y cuando querramos quejarnos, como el caso de Habacuc, que se quejó por su sociedad, por el entorno y por lo que él estaba viviendo, recordémonos a quién va dirigida la queja. Y las preguntas van hacia Dios, porque Él es soberano y Él hace todas las cosas. Así que vamos a dejar planteado esto para el día jueves. Allí vamos a ver los 5 ayes de Habacuc. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra en el día de hoy.